Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo programa de Salud con Alma, nuestro antiguo Salud a todo Twitch, y empezamos el año 2026 con un programa dedicado a la atención primaria, programa dedicado a la UONCA, a la Asociación Mundial de Médicos y Médicas de Familia, que va a tener de nueva presidenta a una española, a Pilar Astier, a la cual vamos a entrevistar. La atención primaria sabemos que es un nivel asistencial que no solo es el elemento central del sistema sanitario, sino también un espacio donde se cuida a las personas a lo largo de su vida desde una mirada integral, cercana y comunitaria, ¿no? En ese sentido, en un contexto en el que vivimos con un envejecimiento de la población, con cada vez más personas con enfermedades crónicas y con unos retos derivados de la desigualdad social, la atención primaria sin duda alguna debería ser la clave para garantizar una sanidad más equitativa, más eficiente y más humana, ¿no? En ese sentido, vamos a irnos a nivel mundial, a la UONCA, esta organización que agrupa a más de 130 organizaciones de médicos de familia de los diferentes países del mundo y que genera un impulso para la medicina familiar y comunitaria como eje de los sistemas sanitarios. Sabemos que la ONCA no solo promueve la excelencia clínica, sino también la investigación, la formación y las políticas de salud orientadas a las personas y a las comunidades. Dicho eso, pues vamos a tener a tres grandes profesionales. Vamos a empezar con una entrevista más en profundidad con Pilar Astier. Pilar Astier es la futura presidenta de WONCA, que nos ofrecerá una visión internacional sobre los desafíos actuales y el papel estratégico de la medicina familiar en el mundo. Seguiremos con Sergio Minué, médico de familia también, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Atención Primaria, ubicado en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos analizará aspectos tanto mundiales como de la UONCA como locales a nivel de España y que nos permitirá entender las necesidades de políticas de innovación que permitan mejorar la situación de la atención primaria en muchos lugares con médicos muy quemados y sin duda alguna con necesaria mejora de los mismos. Y terminamos este recorrido por la mirada de la atención primaria con la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Remedios Martín, que nos hablará del momento actual de la atención primaria en España y de las oportunidades de transformación del sistema en este marco internacional de la propia SENFIC y del marco de una presencia en UONCA cada vez más importante desde el ámbito latino. Vamos a ello, vamos a empezar con Pilar. Vamos a ello. Pues empezamos este 2026 con una entrevista a una persona que le tengo mucho cariño, nos conocemos desde hace tiempo, Pilar Astier. Pilar es la primera mujer española elegida como presidenta de WONCA, la Organización Mundial de la Medicina de Familia. Por tanto, una persona fundamental en el ámbito de lo que es la atención primaria. Ella es miembro de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que apoyó la candidatura de Pilar a esta WONCA. Y sin duda alguna, la WONCA es una entidad que agrupa a organizaciones profesionales de muchos países del mundo y trabaja para fortalecer la atención primaria en los sistemas sanitarios, ¿no? Pilar es médica de familia con una amplia trayectoria asistencial, docente y de liderazgo profesional en el ámbito de la seguridad del paciente, en el ámbito de la atención clínica, de la calidad, de la formación y también ha ayudado a que ese reconocimiento de la medicina familiar de España en el mundo haya sido posible. Ella es maña, es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, máster en Salud Pública por la Universidad de Valencia y en Gestión Sanitaria por la Universidad Central
de Barcelona y la Pompeu Fabra. También es máster de metodología de investigación por la Universidad de Barcelona y es especialista vía MIR en medicina preventiva de salud pública y en medicina familiar y comunitaria, ¿no? Esto es. Además es profesora docente e investigadora de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Médica del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y por tanto, y das una asignatura que es aprendizaje y mejora del razonamiento Del clínico. razonamiento. Esto es, sí. Sí, Por sí, ahora estamos tanto, terminando, ya están haciendo los últimos casos clínicos de razonamiento los alumnos estos días. pues como es un currículum extraordinario, una persona fantástica que ha llegado a lo más alto de las entidades, de las organizaciones del ámbito de la medicina familiar y por tanto un lujo tenerte, Pilar, en este programa, ¿no? Me gustaría empezar un poco, acabas de asumir la presidencia de WONCA. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando se confirmó tu nombramiento en Wonka, que fue creo que en segunda votación, ¿no? Creo que ¿cómo uno se toma estas cosas de he sido elegida presidenta de una entidad como Wonka? Bueno, lo primero agradecerte la invitación, ¿eh? Sobre todo, Giancarles, de verdad, de corazón. Me alegra mucho participar en tus entrevistas porque las sigo y para mí la verdad es que son una fuente de aprendizaje y de ejemplo, ¿no? Así que yo aprendiendo contigo, muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que lo primero que sentí pues, fue una gran mezcla de gratitud, de responsabilidad y de emoción. La verdad es que el proceso pues fue en dos tiempos, ¿no? En el primer tiempo fueron las votaciones y estábamos tres candidatos. Después de esos tres candidatos nos quedamos los dos que teníamos, que habíamos pasado el corte, ¿no? De votaciones y pues bueno, estaba ahí la emoción y por tanto cuando ya hicieron público la elección y que había sido yo la elegida, pues bueno, en primer lugar una gratitud enorme por la confianza que tantas organizaciones, como tú bien has dicho, más de 133 organizaciones de más de 110 países, de los colegas de todo el mundo, ¿no? Por otro lado, al mismo tiempo, una responsabilidad, ¿no? Por el reto que supone representar a más de medio millón de médicas y médicos de familia, ¿no? Y también emoción, una emoción profunda por saber que esta etapa es el resultado de muchos años de trabajo colectivo y no solo personal. Como tú bien has dicho, yo soy una médica de familia de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y ahí nos hemos forjado y aprendido, ¿no? Y esa manera de hacer, de ser médicos de las personas, es lo que ha estado detrás de toda esta campaña, ¿no? Y ha sido, por tanto, un logro colectivo. Un logro colectivo apoyado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que eras la candidata, diríamos, de la SENFIC. Y un poco en lo personal y en lo profesional, ¿qué significa llegar a este cargo desde la medicina familiar española? ¿No? ¿Qué representa llevar el respaldo de la SENFIC? Dice, soy la voz de la SENFIC, pero al final eres la voz de la medicina de familia de los 500.000, ¿no? Decías, médicos de familia del mundo, ¿no? ¿Qué representa eso a nivel personal y a nivel profesional? Pues mira, por un lado, para mí pues es un orgullo enorme, ¿no? Venir desde la medicina de familia española, ¿no? Que tiene una tradición muy sólida en atención primaria. Tenemos un modelo consolidado de más de 40 años. Somos líderes en investigación, docencia y compromiso social, ¿no? Nuestra parte comunitaria está bien enganchada, ¿no? Y de hecho, el lema de la campaña era, pues es una visión global enraizada en la comunidad, ¿no? Y llevar el respaldo de la SENFI que ha sido clave, ¿no? Es importante porque somos muchos médicas y médicas de familia construyendo esta atención primaria de futuro, formando a los residentes y a los estudiantes para tener nuevas generaciones y representamos una comunidad de profesionales muy comprometida, ¿no? Comprometida, como tú bien has dicho, con la calidad, con la seguridad del paciente y con la atención centrada en las personas, ¿no? Y como sociedad formamos parte de Wonka como una de las sociedades más relevantes. De hecho, en Wonka Europa pues, somos una de las sociedades más importantes en cuanto al número de socios
que estamos inscritos, ¿no? Y por tanto, el modelo que tenemos en atención primaria en España es conocido a través de nosotros en todo el mundo y viene a ser un ejemplo, ¿no? A seguir, aunque también tiene, como luego veremos, algunos aspectos de mejora seguro, pero un modelo a trabajar en el futuro, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de presentarte? Es decir, ¿tenías esa idea de me voy a presentar a Wonka en algún momento de tu vida profesional? ¿O cómo surgió esa historia de meterte en un cargo de este nivel, ¿no? Porque es un nivel internacional con muchos países e intentando aportar un elemento de mejora de la atención primaria en el mundo, ¿no? Bueno, pues de verdad que no fue algo que me planteara desde el inicio de mi carrera, ¿no? Yo empecé queriendo ser primero pues una buena médica de familia, ¿no? Con mis pacientes, con mi cupo. En primero trabajé en el medio rural, en pueblos, luego he trabajado en centros de salud urbanos, luego me he ligado con la universidad, ¿no? Pero con el tiempo he ido trabajando desde Senfic en el grupo de calidad y seguridad del paciente. Posteriormente lideré durante 4 años el grupo de calidad y seguridad del paciente a nivel mundial y después de esa etapa, en 2021, entré a formar parte del comité ejecutivo de Wonka. Durante 2 años fui la presidenta del comité de membresía y sí que durante los 2 siguientes he estado llevando el rol de líder de enlace con la OMS de Wonka, ¿no? Esto me ha dado una perspectiva internacional y un conocimiento profundo de la organización. Y eso es lo que ha valorado Senfic, puesto que la candidatura la hace la organización a la que perteneces, ¿no? Eso es lo que ha valorado Senfic y luego también lo que han valorado todos los que nos han votado, ¿no? Que era una candidatura sólida, que podía aportar, ¿no? Al liderazgo futuro de Wonka. Entonces, yo creo que eso ha sido muy importante. Entonces, bueno, no podemos dar nunca nada por hecho, ¿no? Y la campaña la hemos trabajado muy bien desde la presidencia de Senfic, desde las sociedades autonómicas, desde comunicación de Senfic y también con otros compañeros y compañeras de otras sociedades científicas a nivel europeo y mundial, con las que he compartido pues un poco el plan de acción y que lo han apoyado. Lo hemos ido trabajando a lo largo de los 4 meses de campaña y nos ha llevado pues a recibir pues la aprobación por parte de la mayor parte de las sociedades científicas de medicina de familia del mundo, ¿no? Por tanto, es un reconocimiento para todos los socios y socias de Senfic, para la presidencia y para todos los que hemos estado ahí trabajando en la candidatura, ¿no? Tú eres médica de familia, entre otras cosas. Cuéntame un poco cómo surgió esa idea de ser médica de familia, ¿no? Porque tú vas a representar los médicos de familia. Vamos a irnos a la profesión de ser médica de familia, que empiezas en un pueblo, luego en un centro de salud de la Rural. ciudad. ¿Cómo es ese proceso de plantearte ser médica de familia? Bueno, pues yo, como bien has dicho antes, empecé desde el punto de vista de salud pública porque me gustaba mucho el trabajo comunitario. De hecho, hice la especialidad de medicina preventiva y salud pública, hice el máster de salud pública en la Escuela Valenciana de Salud Pública y allí tuve un contacto comunitario muy importante, ¿no? Y eso me llevó a plantearme también la perspectiva de las personas en su conjunto, ¿no? Y me llevó a hacer nuevamente el MIR y a presentarme a la especialidad de medicina familiar y comunitaria para poder tener todo el conjunto, ¿no? La salud de las personas y la salud de las comunidades y poder acompañar a las personas para mejorar su salud en su contexto, contando con toda la comunidad que co-creaba salud. Entonces me atraía esa visión integral, esa longitudinalidad a lo largo del tiempo, la posibilidad de acompañar a las personas y también de comunicar con la comunidad y de ver cómo entre todos, ¿no? En la inversión está desde el punto de vista más de salud pública, podíamos colaborar a mejorar la salud de cada uno en conjunto, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado la medicina de familia de cuando empezaste en un pueblo a la actualidad? ¿Cómo es el cambio? En este momento hay un momento de incertidumbre alrededor de lo que pasa con la atención primaria, al menos en España, en algunos otros países también, pero ¿cómo la ves de diferente de tus inicios ahora?
Pues mira, yo creo que ha mejorado muchísimo lo que es en el puesto de trabajo para los médicos de familia, ¿no? Yo, por ejemplo, valoro mucho ahora mismo pues, el tener un sistema de información unificado, ¿no? Nosotros ahora con la historia clínica electrónica podemos conocer la historia global del paciente, las actividades que se han hecho en el hospital, las pruebas complementarias, compartimos una historia farmacológica compartida. Yo recuerdo que cuando se puso en marcha la receta electrónica en mi comunidad autónoma. Yo estaba en el pueblo, en Caspe, que es un pueblo que está a unos 140 kilómetros de Zaragoza, y allí pues fue un proceso como muy laborioso de colaboración con los farmacéuticos comunitarios, con nosotros, para ver si funcionaba, no funcionaba, cómo podíamos mejorar y cómo cada vez el valor de lo que íbamos haciendo iba ganando potencia en la comunidad, ¿no? Luego, por otro lado, la capacidad de resolución, ¿no? Hemos mejorado en test de diagnóstico rápido en consulta, la posibilidad de tener ecografía, el desarrollo del trabajo del equipo de atención primaria, pues el trabajo con enfermería, ¿no? El manejo del paciente crónico complejo en conjunto, la integración también de la prescripción social y el apoyo de los activos sociales de la comunidad para hacer tratamientos más integrales, no solo farmacológicos, sino de recomendaciones de actividades culturales, de actividades físicas que puedan mejorar la salud de la persona desde diferentes puntos de vista. Por tanto, dijéramos que el panorama a nivel profesional es precioso, ¿no? Ha evolucionado a mejor. Es verdad que el contexto organizativo no ha mejorado mucho, ¿no? Tenemos que mejorar en el contexto organizativo, puesto que tenemos pacientes más envejecidos, situaciones más complejas que se han ambulatorizado, es decir, procesos que antes requerían ingreso hospitalario, ahora están en domicilios y nosotros damos el apoyo, pero son pacientes que no dejan de ser complejos, con medicaciones que hay que aprender a conciliar y a reducir las interacciones o los problemas que puedan generar. Por tanto, tenemos que tener unas competencias avanzadas más estructuradas y mejor fundadas. Y eso también ha supuesto un reto, ¿no? Para la formación de los profesionales. Pero yo creo que en conjunto, desde el punto de vista profesional, es una profesión que ha evolucionado muy bien y que es súper atractiva, pero tenemos que mejorar el contexto organizativo pues en cuanto a los retos que nos planteamos ahora de complejidad, de tiempo por paciente, de presión asistencial y de coordinación de los roles del equipo, ¿no? Yo creo que en eso pues debemos avanzar, pero la cercanía, la continuidad, la visión integral y la capacidad de resolución han ido a mejor. Es decir, por tanto, hay una mejora, está claro, de cuando empezaste ahora, es evidente. Eh, Más tecnología, de alguna forma, que también ha ayudado a favorecer y esa integración con tener una historia única, una historia farmacológica, como tú decías, son elementos fundamentales para una mejor atención al paciente. ¿Hay algún caso que ha permitido, es decir, qué es lo que ha permitido, que ha facilitado desde la consulta de un centro de salud a tu relevancia internacional, tu liderazgo internacional? ¿Hay algo que haya marcado tu vida profesional para llegar a este reto de Wonka? Pues mira, yo creo que lo más importante es el haber trabajado o el estar trabajando en un modelo de atención primaria muy bien estructurado, ¿no? Nosotros en España tenemos un modelo de acceso universal para la población, que no tienen que realizar copago en el punto de atención, que tienen una cobertura de cartera de servicios muy amplia, que tienen acceso a las medicaciones con un pequeño copago y además desde el punto de vista territorial estamos distribuidos de tal manera que tienes un centro de salud de proximidad en cualquier punto de España, ¿no? Eso es súper relevante ahora que estamos hablando a nivel internacional de sistemas de atención primaria que no tienen esta territorialidad y que tienen desiertos médicos y desiertos de servicios sanitarios, ¿no? Donde pues no interesa económicamente ubicarse y esa población está falta de esta cobertura sanitaria, ¿no? Yo creo que el vivir este modelo y el ver que verdaderamente da resultados asistenciales, ¿no? Recientemente hemos visto los estudios de Noruega y de Dinamarca que también comparten sistemas sanitarios tan sólidos en atención primaria
como el nuestro, que tener un médico de familia pues aumenta la supervivencia, reduce el uso de hospitalizaciones y las urgencias y que esto mejora con el paso del tiempo, con lo cual los modelos consolidados como el nuestro tienen buenos resultados en salud para la población, ¿no? Entonces creo que es el aprendizaje clínico que llevo como grabado a fuego y que me permite tener una fuerza de líder a nivel internacional sobre la relevancia de la medicina de familia en los servicios de atención primaria y cómo mejora la calidad de la atención que recibe el paciente y finalmente, con el paso del tiempo, los resultados en salud. Y ahí también tenemos ese reto, ¿no? De cómo medir esos resultados en salud desde atención primaria y vincularlos a esa asistencia que damos, que no se puede tener el resultado de manera inmediata, sino que necesitamos tiempo para poder demostrar estas evidencias y las estamos teniendo ahora, ¿no? Después de que llevamos ya prácticamente 40 años de atención primaria, ¿no? Atención primaria. Pasamos a Wonka, si te parece. Has hablado de tu paso por Wonka, tu papel en diversos espacios de Wonka. Cuéntame un poco, o cuéntale a quienes nos escuchan un poco qué es Wonka, un poco para que la gente sepa y por qué tiene un papel tan relevante en el ámbito de la salud mundial. Bueno, pues WONCA es una organización mundial de médicas y médicos de familia, en concreto de asociaciones de médicos y médicas de familia de numerosísimos países del mundo y que tiene por misión está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier punto del mundo a través de servicios de atención primaria que sean de calidad y seguros en el momento de la atención, ¿no? Esas situaciones, ese objetivo que tiene la WONCA lo despliega en cada una de sus regiones, es decir, WONCA como organización está estructurada en la región europea, africana, América del Norte, América del Sur, este del Mediterráneo, el sur de Asia y Asia-Pacífico. Y en cada una de estas regiones, WONCA tiene un comité ejecutivo que coordina las sociedades de médicos de familia que identifican las necesidades reales de los servicios de atención primaria de esas áreas, ¿no? Y desde WONCA tratamos de coordinar y compartir buenas prácticas para que en todas las regiones del mundo se pueda desplegar unos servicios de atención primaria con una medicina de familia de calidad en todos los puntos de atención y también velar porque la medicina de familia sea un elemento clave en la cobertura sanitaria universal, ¿no? WONCA tiene muy buena relación con la Organización Mundial de la Salud, somos un actor no gubernamental clave, tenemos un acuerdo, un plan de acción trianual, ¿no? Cada 3 años renovamos el plan con una serie de objetivos y uno de ellos es el consolidar el papel de la medicina de familia en los servicios de atención primaria de los países del mundo, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando con todas las regiones mundiales que conforman WONCA. Por tanto, una sociedad importante en ese sentido. Eh, ¿qué es lo que para Wonka o para tu visión de Wonka en ese sentido implica para la medicina de familia los retos que hay en el mundo a nivel de atención primaria? ¿Cuáles son esos retos para una organización como Wonka a nivel mundial? Pues mira, como WONCA, como organización, yo creo que los retos los podemos agrupar en retos de sistema de atención primaria y retos de profesionales. En el caso del sistema de atención primaria, WONCA lo que quiere es que en todos los países del mundo el objetivo de desarrollo sostenible de salud para todos a través de una cobertura sanitaria universal que no suponga un menoscabo económico para las personas se lleve a cabo y se lleve a cabo consolidando los modelos de atención primaria con médicos de familia bien formados que permitan abordar los pacientes crónicos de una manera integral, que permitan establecer actividades preventivas y promoción de la salud y acompañar a las personas desde que nacen hasta el final de sus días, ¿no? Eso es uno de los principales retos para conseguir a nivel de sistemas. Y a nivel de profesionales, pues tenemos, por un lado, la formación de estos profesionales, que para nosotros es clave, consolidar
los modelos de formación especializada en medicina familiar y comunitaria en todas las regiones mundiales, ¿no? Y ser conscientes de que estos programas formativos, ¿no?, nos llevarán a tener profesionales bien cualificados y conseguir que estos servicios que demos pues, sean de calidad y seguros. Pero actualmente tenemos los retos de la escasez de profesionales sanitarios en muchísimos puntos del mundo, ¿no? La falta también de reconocimiento social, muchas veces de las especialidades generalistas, como la medicina de familia, y luego a nivel de sistemas, pues la desigualdad en el acceso a estos servicios de atención primaria, la falta de financiación y la insuficiente dotación de recursos a la atención primaria. Es decir, nosotros estamos en España acostumbrados a que un centro de salud es un centro donde hay médicos, enfermeras, fisioterapeutas, trabajadores sociales, administrativos, que gestionan los recursos que tenemos. Tenemos electrocardiogramas, espirometrías, podemos hacer ecografías, podemos hacer cirugía menor, tenemos un sistema de información sólido, atendemos a las pacientes en nuestras consultas, pero estas estructuras no están en todas las partes del mundo, ¿no? No puedes trabajar con las mismas condiciones aquí que en un país de África, donde todavía el despliegue de la atención primaria no está bien hecho, ¿no? Y entonces WONCA trabaja con la Organización Mundial de la Salud y con los gobiernos por conseguir aterrizar estos retos en cada uno de los países, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre países ricos, países pobres? ¿Qué diferencia tiene esa medicina familiar, esa estructura del sistema, ese papel de los profesionales, que seguro que las condiciones son diferentes en países ricos que en países con menos recursos? ¿Cómo es esa diferencia entre unos y otros? A nivel a nivel de la cercanía, ¿no? Una vez que, y del acompañamiento longitudinal, una vez que se establece esa conexión entre los pacientes y los profesionales de medicina de familia, pues yo creo que eso es común en todo el mundo. Si bien el contexto en el que esa labor de consulta sagrada se da, ¿no?, pues es diferente. Por un lado, a nivel de los países desarrollados, los sistemas de contratación son diferentes. Nosotros, por ejemplo, estamos en un sistema donde los profesionales son asalariados y están gestionados por una estructura que depende de la autoridad sanitaria, ¿no? Y eso permite que exista una distribución territorial homogénea, que la accesibilidad sea mucho más fácil, y en aquellos servicios de atención primaria, también en países desarrollados, en el que los profesionales pues son profesionales liberales, ¿no?, pues se asientan en aquellas áreas donde hay más demanda de pacientes, ¿no?, y no en áreas más desfavorecidas o en áreas donde más alejadas, más remotas, y por tanto hay que establecer mecanismos de regulación para garantizar que esas zonas también reciban una atención primaria de calidad. Y por otro lado, las coberturas, ¿no?, la cobertura sanitaria, que está ligada a qué servicios facilitamos desde atención primaria para la población y que se garantizan, pues van a ser diferentes en función del sistema del sistema de salud que tengan, ¿no? Si es un sistema basado en primas, de pago por actos, de que el paciente tiene que hacer un copago directo, o que existe pues una cartera de servicios financiada y otra no financiada, y eso varía mucho entre países, tanto en vías de desarrollo como ya desarrollados, ¿no? Es verdad que la Organización Mundial de la Salud está trabajando en una cartera de servicios de atención primaria mínimos que deben cubrirse desde el punto de vista de la cobertura sanitaria universal, e insta a los gobiernos, particularmente a aquellos gobiernos en vías de desarrollo a los que acompaña en el despliegue de los servicios de atención primaria, que esos servicios se deben garantizar para toda la población y que el gobierno debe invertir en facilitar esos servicios, ¿no? Por tanto, esas diferencias entre países las tenemos identificadas y estamos trabajando conjunto con la Organización Mundial de la Salud, para activar a esos gobiernos que están tratando de desplegar los sistemas de atención primaria, garanticen esos servicios mínimos, y en los países ya desarrollados donde existe pues dificultad de acceso en zonas remotas, pues identificar qué estrategias podemos desarrollar
para incentivar que los médicos de familia puedan trabajar en zonas remotas, acompañados con equipos de atención primaria y apoyados con las nuevas tecnologías, pues como está pasando ahora en zonas remotas de Noruega, en zonas remotas de Groenlandia, y por otro lado el acompañamiento pues en el despliegue de la atención primaria, por ejemplo, ahora en China, ¿no? China es uno de los países que está invirtiendo más en modelo de atención primaria, tienen un modelo de atención primaria también que empieza a ser territorializado como el nuestro y con grandes equipos de médicos de familia, enfermería, técnicos de salud pública, trabajadores sociales que tratan de integrar la medicina occidental y la medicina tradicional china, y ahora mismo que tiene garantizado 13 servicios mínimos de atención primaria con cobertura completa para la población, ¿no? Y van avanzando, pero tenemos bastantes diferencias entre países que tratamos de armonizar para llegar todos a tener un servicio lo más completo posible a nivel de atención primaria. Muy interesante esta visión global, estas diferencias que hay entre unos y otros, ¿no? En ese marco de países más ricos, países con más desequilibrios, países con desigualdades importantes, ¿cuáles son los retos que tienes? Has hablado del papel de trabajo con la OMS para fortalecer esa atención primaria, para ayudar a estructurarla. ¿Qué retos tienes tú en esta presidencia de WONCA para ayudar a mejorar el papel de la atención primaria y de la medicina de familia en concreto? Bueno, pues nuestra campaña se basaba en 5 objetivos claves, ¿no? Por un lado era el fortalecer el trabajo en los equipos de atención primaria, ¿no? El trabajo colaborativo entre medicina de familia, enfermería y otros profesionales como los farmacéuticos de atención primaria, los fisioterapeutas, los psicólogos y la acción comunitaria, ¿no? Por otro lado, impulsar la calidad y la seguridad del paciente como una marca de forma de trabajar de los equipos de atención primaria, es decir, medir lo que hacemos y ver en qué aspectos podemos mejorar, ¿no? Integrar la medicina de familia en el currículum universitario desde el comienzo de los estudios, tanto de medicina de familia, de medicina como de enfermería, ¿no? Para que los alumnos, para que los estudiantes conozcan el funcionamiento de la atención primaria desde los primeros años de la carrera, de tal manera que cuando acaben hayan podido comprobar un poco la experiencia de la longitudinalidad del seguimiento de los pacientes a lo largo de los años y que eso les permita saborear y querer esta especialidad, ¿no? Y también pues el darle visibilidad global a la medicina de familia, reforzando su papel en los proyectos de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, en el reto del avance en las enfermedades crónicas, en el manejo de las enfermedades crónicas y en el despliegue de la cobertura sanitaria universal, y también el reforzar la colaboración con salud pública, ¿no? Hemos visto recientemente en la pandemia que la colaboración con salud pública y atención primaria ha sido clave, ¿no? Yo creo que es un elemento que nos va a ayudar a avanzar, puesto que somos de alguna manera el primer contacto con todos los pacientes y tenemos gran capacidad de detección de los cambios de tendencia, y que apoyados y colaborando con salud pública podemos abordar muchos retos de salud para la comunidad, ¿no? Y también trabajando con las comunidades, co-creando salud a través de pues, la prescripción social, las recomendaciones de activos para la salud, ¿no? Y la salud planetaria, ¿no? Somos elementos clave para sensibilizar a nuestra comunidad en que la salud del planeta también influye en la salud de las personas y que el bienestar del planeta es también nuestro bienestar. Y yo creo que en eso somos unos elementos muy importantes. Desde WONCA hemos trabajado en dedicarle un minuto a la salud del planeta en nuestras consultas, pues hablando con nuestros pacientes sobre sus comportamientos, ¿no? ecológicos sostenibles, para entre todos contribuir a que vivamos en un planeta lo más saludable posible y nosotros disfrutemos de una buena salud también. Muy importante esa complementariedad que tú la tienes de entrada. Estás formada en el ámbito de la salud pública, además luego medicina médica de familia, por tanto esa combinación que plantea es fundamental. En este contexto, ¿no? La atención primaria forma parte de un sistema sanitario global que tiene dificultades para ir avanzando, ¿no? ¿Por qué crees que cuesta tanto que la atención primaria tenga el peso que debería tener? ¿Por qué no hay una mayor implicación de los países para conseguir que la atención primaria
tenga un mayor presupuesto, tenga una mejor estructura, tenga una mayor colaboración entre la atención primaria y la hospitalaria. ¿Por qué no hay un mejor proceso de integración de la primaria en el sistema? La verdad es que es nuestro gran reto, ¿eh? Nuestro gran reto y desde Wonka lo queremos abordar generando evidencias, ¿no? Que se traduzcan en mensajes de abogacía política que transformen las decisiones de los políticos en acciones e inversiones reales, ¿no? Cada vez estamos obteniendo más evidencia, mejores resultados de los proyectos de investigación sobre que tener un médico de familia es un factor protector para la salud, ¿no? Como mejora la supervivencia, reduce las hospitalizaciones y las urgencias. Y eso supone un modelo de despliegue de cuidados de atención primaria, ¿no? Y tenemos esa evidencia y, por tanto, tenemos que convencer a nuestros políticos que hay que invertir allí. Tenemos un hándicap muy importante y es que la inversión en atención primaria no tiene un retorno de beneficio de manera inmediata, sino a largo plazo, ¿no? Y tenemos que crear como un contrato social que supere la cadencia de los mandatos políticos, puesto que la longitudinalidad de la primaria, la relación continuada a lo largo de la vida, necesita ese salto, ¿no? Necesitamos que la atención primaria sea visible políticamente, que estos profesionales de la política conozcan a su médico de familia, yo creo que es un tema clave, ¿no? Y que viendo que es coste efectiva, puesto que tiene estos resultados en salud y es un factor protector de la salud, a veces es difícil invertir en atención primaria porque es más sencillo invertir, por ejemplo, en un escáner o en un acelerador que te va a tratar pues 100 pacientes, 200 o 400 y al final de año puedes evaluar y decir esta inversión que he hecho ha conseguido esto, que invertir en atención primaria, que hay que invertir en proyectos y en modelos organizativos que faciliten pues, más tiempo por paciente, coordinación de cuidados, para las necesidades especiales que tienen los pacientes crónicos complejos, para los cuidados en domicilio, para los pacientes paliativos, para los adolescentes que llegan a las consultas de atención primaria con problemas de salud mental. Tienes que reorganizar la atención y necesita inversión, pero el resultado final a veces no es fácil de medir. Lo conseguimos medir al cabo del tiempo cuando vemos que mejoramos la supervivencia global, que eso, pues si tienes un médico de familia más de 15 años, consigues mejorar un 30% tu supervivencia y pocos o ningún fármaco que te garantiza eso, ¿no? Que usas menos los hospitales y las urgencias y por tanto también tienes menos efectos nocivos de ese uso de la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, tratar de saber crear como el caso de la primaria a nivel político para convencer que esa inversión a largo plazo va a ser beneficiosa para la población y convencer a la población de que perder esto que tienen, particularmente aquí en nuestro país, pues va a tener consecuencias para la población del futuro, ¿no? Para nuestros hijos y sus descendientes. Iba a decirte lo de la longitudinalidad, el hecho de tener el mismo médico de familia, la misma médica de familia durante un conjunto de años es un elemento que tiene más beneficios que cualquier medicamento y que por tanto hay que ponerlo en valor y tú lo has puesto, porque me parece que a veces cuesta entender, es más fácil entender el papel de una tecnología que un papel Eso es. de años de trabajo constante y continuado que da resultados maravillosos, ¿no? Sin duda alguna. En ese sentido, tú has hablado del papel de mediador, de facilitar a los políticos para que entiendan, para que tengan, entiendan el papel de la medicina de familia. ¿Qué papel crees que debe jugar Wonka para que los políticos entiendan ese papel fundamental de la medicina familia, de la atención primaria? ¿Qué puede hacer Wonka en los diferentes países? Antes hablabas de China, de los elementos de esa progresión de la atención primaria como un elemento a destacar, pero seguro que no en todos los sitios es igual y por tanto eso es algo que hay que reforzar día a día, ¿no? Diría yo. Y tanto.
En primer lugar, pues promoviendo, generando estas evidencias, ¿no? A través de nuestros grupos de trabajo y de expertos, ¿no? Promover evidencias reales que pongan los datos, ¿no? Del impacto que tiene en la salud de las comunidades la atención primaria y la medicina de familia. Y luego traducir esto en abogacía política, ¿no? Nosotros damos apoyo a las organizaciones, a las sociedades científicas de medicina de familia, organizaciones que forman parte de WONCA, en hablar con sus gobiernos, en hablar con las entidades regionales que van a facilitar el que cambien esas políticas, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco estuve en el sur de Francia, en Toulouse, que se realizó el congreso de los profesores de medicina de familia de toda Francia y acudió dentro de los ponentes el responsable de salud de la región del sur de Francia, ¿no? Y con él estuvimos hablando de cómo conseguir, pues ellos en concreto tienen problemas de desiertos médicos en esa parte de Francia y cómo conseguir, pues, el hacer que se invierta en la formación de medicina de familia en las universidades, que se promuevan rotaciones rurales para que los jóvenes médicos de familia conozcan la actividad en el mundo rural, que se faciliten desde el punto de vista político, pues incentivos para facilitar que estos jóvenes médicos se puedan asentar en esas comunidades, en esos pueblos, ¿no? Pues facilitándoles vivienda, facilitándoles la conexión a través de Internet, facilitándoles la ubicación, el equipamiento, que haga que permita desplegar un equipo de atención primaria y dar atención a esas comunidades. Entonces, WONCA, al tener esta perspectiva mundial, lo que hacemos es recoger buenas prácticas organizativas que nos permitan, ante situaciones específicas, tener modelos que compartir y aportarlos para que estos decisores políticos puedan ver clara la foto de cómo invertir en atención primaria, ¿no? Porque tenemos que tener la foto clara. Si tú tienes claro que necesitas un acelerador lineal, que tengas claro que necesitas aquí un equipo de atención primaria que pueda dar estos servicios que necesita la población y que se coordine con el hospital y con salud pública de esta manera. Y para eso necesitamos esta inversión, ¿no? Una inversión necesaria, sin duda alguna. En ese contexto, antes hablabas del papel de la atención primaria en la pandemia, la relación atención primaria, salud pública, y de alguna forma en un contexto donde las pandemias pueden aparecer con más frecuencia. Eso también implica dar más poder, más papel en los diferentes países a la atención primaria para poder ayudar entre la salud pública y la atención primaria una mejor atención, una mejor respuesta, diríamos, de los países ante las pandemias, ¿no? Efectivamente, las pandemias van a ser algo que va a ocurrir, ¿no? Tenemos una gran movilidad poblacional y, por otro lado, el cambio climático también nos lleva, ¿no? a que haya más riesgo de pandemia, ¿no? Y en este sentido es clave, por un lado, la prevención, aunar la respuesta comunitaria y garantizar una continuidad asistencial. Si recordamos los datos del COVID, aproximadamente el 85% de los pacientes en Europa que tuvieron COVID fueron atendidos en atención primaria, ¿no? Y un porcentaje muy pequeño en hospitales y en unidades de cuidados intensivos. Y además la atención primaria hizo seguimiento de los pacientes crónicos, ¿no? Que permitieron que no se descontrolaran, pues, aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con problemas de salud mental, que se les fue dando soporte desde la atención primaria para garantizar que no solo la gente tuviera problemas relacionados con la COVID, sino que el resto de sus patologías que seguían estando allí no se complicaran más y generaran mayor problema de salud, ¿no? Es importantísimo establecer sistemas de comunicación, ¿no? Como bien has dicho, con salud pública, y para ello, pues, sistemas de información como el nuestro en España, que tenemos historias clínicas compartidas, que además tenemos los boletines de declaración de enfermedades conectados a la historia clínica electrónica y que se vuelcan en un sistema nacional que permite rápidamente detectar incidencias muy altas de determinadas enfermedades que no se esperan en ese momento, es clave, ¿no? Quiero resaltar también un elemento yo creo que de un pequeño fracaso, ¿no? Que hubo en la pandemia con la experiencia de la creación de las aplicaciones móviles radar para detección de COVID, y que en todos los países de la Unión Europea cada país hizo una aplicación móvil para intentar que las personas
pues declararan su estado en relación con la enfermedad, pero que no estaba conectado con atención primaria, salvo en un país europeo, que era Eslovenia. Y el hacer que estas aplicaciones móviles no contactaran con un centro de salud, con un equipo de atención primaria, hacía que esa notificación no tuviera una respuesta asistencial adecuada, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer, es decir, que cuando estemos trabajando para abordar la respuesta a las pandemias, la atención primaria es el primer nivel asistencial con el que el paciente contacta, que podemos detectar estas incidencias anormales, comunicar con salud pública y que los pacientes y la ciudadanía que confía en sus equipos de atención primaria reciban lo que son las recomendaciones, el proceso de vacunación, el proceso de seguimiento de las secuelas también desde los equipos de atención primaria. España es uno de los países que ha tenido una cobertura más alta en el campo de vacunaciones porque la población acudía a su centro de salud, exponía las dudas, la aclarábamos, veíamos riesgo, balance, beneficio para esas vacunaciones y hemos tenido una cobertura muy alta y también una menor incidencia de casos graves, ¿no? Que una vez que la campaña de vacunación se desplegó, pues permitió reducir fundamentalmente la gravedad de los casos. Yo creo que hemos dado un papel, hemos visto el papel de los médicos de familia, de la medicina de familia en diferentes espacios, en la consulta, en los sistemas, en las crisis, tanto de emergencia climática como crisis de pandemias, etcétera. Me gustaría un poco irnos a otra de tus grandes ramas, que es el tema de la formación, ¿no? Creo que ahí estás teniendo un papel fundamental para conseguir que la formación de los médicos y médicas de familia sea lo mejor posible. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de médicos y médicas de familia? Bueno, yo la verdad que soy también tutora de residentes, ¿no? Yo los veo comprometidos, muy preparados y con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y eso me ilusiona muchísimo, ¿no? Es verdad que tienen grandes preocupaciones como las tenemos nosotros en el momento actual porque tenemos una sobrecarga asistencial muy importante. Están preocupados también por su estabilidad laboral porque están empezando, ¿no? Y necesitan pues tener un marco, ¿no? De referencia y unas condiciones laborales que le permita conciliar la vida familiar y la vida laboral, que yo creo que es verdaderamente clave, y también que podamos desarrollar sistemas de contratación flexibles que permitan combinar la clínica, la docencia y la investigación, porque no debemos olvidar que al tiempo que atendemos debemos evaluar lo que hacemos, debemos de esas evaluaciones generar investigación para ver cómo podemos mejorar y si no permitimos conciliar esas tareas, ¿no? Y seguir formando a los compañeros del futuro, pues tendremos un verdadero problema. Pero yo los veo comprometidos, preparados y con ganas de cambiar las cosas y nosotros, los que estamos ahora ya acabando, bueno, en los últimos años de nuestro desarrollo profesional, pues dispuestos a apoyarles para que lo consigan, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que necesitan ese apoyo y ese empuje, pero que la preparación con la formación que tienen actualmente es muy buena. ¿Y qué crees que debería cambiar de la formación? Dices, la formación es muy buena y es evidente que la formación en España es de una gran calidad y ha permitido que los médicos y médicas formados hayan tenido un gran nivel, pero ¿qué debería mejorar? ¿Hay que plantear algo para mejorar la domiciliaria, para mejorar la comunitaria? ¿Hay algunos aspectos que están faltos de algo, dirías tú? Bueno, pues por un lado, en el pregrado, ¿no? Antes de empezar la especialidad, en el pregrado, en lo que es la formación de los estudiantes de medicina, desde luego facilitarles un contacto precoz con los equipos de atención primaria y con la medicina de familia ya desde primero de carrera, ¿no? En las nuevas facultades que se van creando están promocionando, ¿no? El que se pueda tener un centro de salud de referencia a lo largo de toda la carrera para hacer las prácticas allí y eso yo creo que es un elemento clave para fortalecer a la medicina de familia del futuro, ¿no? Y también pues la experiencia en rotaciones rurales, ¿no? Ya hay muchas facultades de medicina a nivel de España que durante el verano ofrecen la posibilidad de que los estudiantes puedan ir a rotar a centros de salud rurales, ¿no? Y eso es también relevante porque es otra parte de la medicina
familia muy rica y muy complementaria, que ayuda a entender esa atención personalizada en el contexto del paciente, ¿no? Y en cuanto a la formación especializada, que tenemos uno de los programas de formación especializada más completos que hay ahora mismo a nivel mundial, de 4 años, con una reorientación de la formación hacia la atención primaria y hacia el mundo rural, ¿no? En el nuevo plan de formación de residentes que se aprobó en agosto de 2025 y que la Comisión Nacional de la Especialidad ha trabajado durante muchos años bueno, tiene todo nuestro reconocimiento, ¿no? Y que en esa implementación de este nuevo plan pues debemos invertir energías, porque el plan es súper completo, pero ahora hay que hacerlo real. Salió en agosto y ahora tenemos que seguir reforzando esa orientación hacia que no sea una formación tan hospitalocentrista de diferentes especialidades, sino que tenga más contacto, pues eso, como bien has dicho, a nivel de atención domiciliaria, a nivel de soporte a domicilio, a nivel de participar en guardias en entornos rurales, diferentes en el trabajo comunitario, es decir, cómo integrarse en equipos que co-crean salud con la comunidad y promueven la prescripción social dentro de su cartera de servicios. Es decir, que toda esa parte de actividad estamos en proceso, ¿no?, de mejorar. Tú decías antes, Pilar, que era muy importante también entrar en las universidades, ¿no? No solo que la formación sea buena a nivel de cuando uno quiere ser médico de familia o médica de familia, sino también en todo el proceso universitario que aún falta para una mayor integración y un mayor número de profesionales, de profesorado en ese sentido, ¿no? ¿Tú crees que eso afecta a que los estudiantes piensen que la medicina familia puede ser una buena especialidad o no? Es decir, el hecho de que hubiera una mayor presencia de la medicina familia en la universidad ayudaría a que se entendiera mejor por parte de los estudiantes y por tanto ser más activos en ello. A ver, yo creo que conforme más conoces una especialidad, más la amas, ¿no? Y en este caso concreto, cuanto más conoces la realidad del trabajo de la medicina de familia y su papel a lo largo del tiempo en la persona individual y en la comunidad, pues más te das cuenta de que es una de las especialidades más completas, más humana y con mayor impacto social, ¿no? Y eso es un valor incalculable. Así que yo pienso que este acercamiento que hemos descrito, pues a través de conseguir que los estudiantes tengan un contacto con su equipo de atención primaria desde primero de carrera a lo largo de los 6 años, que puedan tener acceso a rotaciones rurales y que luego, pues cuando elijan la especialidad, pues vean que es una especialidad muy completa en la que puedes capacitarte en competencias avanzadas para ser muy resolutivo en el punto de atención, con la ecografía clínica, con la cirugía menor, con el aprendizaje del manejo de la medicación, de la polimedicación y con el trabajo multidisciplinar en equipos de atención primaria, donde podemos ver las diferentes perspectivas de la atención al paciente desde diferentes roles profesionales, pues no te vas a aburrir. Cada día es una oportunidad, ¿no? Y cada día es un aprendizaje. Sin duda. Si te parece, vamos al último bloque de esta conversación tan interesante, Pilar. Un poco mujer liderando una organización global, un poco hasta qué punto has sentido barreras por cuestión de género. ¿Es fácil encontrar a mujeres liderando organizaciones mundiales? Porque lo que vemos normalmente es que cuanto más arriba, más arriba se llegan las organizaciones, menos mujeres hay, ¿no? ¿Ha habido alguna barrera en ese sentido? ¿O has sentido alguna barrera? Y digo que en un entorno donde la presidencia de la SENFI también es mujer, que es Remedios Martín, ¿no? Y creo que vicepresidentas también mujeres, ¿no? Creo recordar. Pero, pero ¿has sentido algún elemento, alguna barrera? Bueno, yo creo que barreras cada vez menos, ¿no? Pero sí que las hay, ¿no? En concreto en Wonka, desde el inicio de la Wonka, solo vamos a estar 5 mujeres presidentas de Wonka, ¿no? Y lo han sido en los últimos años, ¿no? Desde el 2016 hasta ahora.
Con lo cual, pues hace que sí que hayamos visto que hasta hace muy poco había barreras para conseguir que la mujer llegara a puestos de liderazgo dentro de la medicina de familia. Hoy día, las profesionales de medicina de familia somos fundamentalmente mujeres, ¿no? Orientadas al cuidado y a la atención y también conscientes de que el liderazgo debe ser en femenino, ¿no? Y, por tanto, comprometidas para buscar herramientas para conciliar la vida laboral y familiar con los puestos de responsabilidad y eso es clave, ¿no? Yo creo que debemos apoyarnos, ¿no? Y promover que las nuevas generaciones puedan también seguir con esta tendencia, ¿no? Que todo lo que hemos conseguido hasta la fecha pues se puede ir consolidando a lo largo del tiempo y reforzando esos roles que aportan ese liderazgo más colaborativo, más diverso, más centrado en el cuidado, en la ética de los cuidados y en las personas, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Y que no debemos bajar la guardia, porque yo creo que socialmente lo estamos viendo, ¿no? Tenemos que estar atentas a que esa igualdad se promueva y se facilite activamente, ¿no? Todo lo logrado se puede venir abajo en muy poco tiempo y por tanto debemos estar alerta y activas y yo creo que además una vez que se demuestra que nuestro liderazgo es constructivo y facilitador, pues es a nivel poblacional también se reconoce esa realidad, ¿no? Y en ese papel de liderazgo de las mujeres, que has dicho 5 últimas presidentas de Wonka mujeres, ¿no? De alguna forma, ¿qué aporta el liderazgo de la mujer en una organización? Yo soy muy de liderazgos femeninos en ese sentido. ¿Qué crees que puede aportar o cómo vive o cómo puede vivir una organización como Wonka o como Senfic, como el Ministerio de Sanidad o como Eso algunas de es. las consejerías de salud de las comunidades autónomas? ¿Qué papel le puede dar, aportan las mujeres en ese papel líder? Yo creo que es un liderazgo sobre todo facilitador, ¿no? Que busca el conseguir las metas de manera colaborativa, acertando una diversidad de perfiles que participen y centrado en los resultados que importan, ¿no? Sobre todo en el campo de la salud. Y eso es muy importante, ¿no? El buscar consensos, el aunar posiciones y el tener claro cuál es el objetivo final al que vamos, ¿no? Y eso es clave. Y para nosotras, en el campo de la salud, en el campo de la medicina de familia, es mejorar la salud de las personas a nivel individual, pero mejorar la salud de la comunidad en su conjunto, ¿no? Y eso es importante. Y en esa idea de esa importancia del papel de las mujeres para liderar una organización, en este caso Wonka, ¿cómo, si miramos de 10 a 15 años, vemos el sistema sanitario español y mundial, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera la medicina de familia? ¿En qué crees que puede aportar tu papel en Wonka para ayudar a definir esa medicina de familia dentro de 10 15 años? Bueno, pues yo creo que, por un lado, el hacer una medicina de familia más fuerte en todos los puntos del mundo, es decir, promover la formación de médicos especialistas en cada uno de los países del mundo de una manera estructurada, de calidad y con competencias avanzadas, que se integren esos médicos de familia en los equipos de atención primaria, que colaboremos en garantizar que la cobertura sanitaria universal para todas las personas es viable sin un menoscabo económico importante y además les permita mejorar sus resultados en salud, ¿no? Que esté mejor financiada esa atención primaria para conseguir estos objetivos y que esté integrada con la comunidad, ¿no? Yo creo que nosotros estamos trabajando expresamente porque esos equipos de atención primaria se consoliden a nivel comunitario para alcanzar esos resultados de salud planetaria que queremos también conseguir, ¿no? Y esos serían un poco los retos. Por eso también el compromiso de enlace con salud pública a nivel de las políticas sanitarias y a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud en los programas de respuestas a las crisis sanitarias que pueden ser por enfermedades o climáticas, la medicina de familia está ahí a través de Wonka tratando de definir cuáles son nuestro papel y cómo se debe invertir para conseguir que eso se lleve a cabo, ¿no? Entonces,
mi labor más importante va a ser esta de abogacía política en cuanto a la formación, en cuanto al impacto y visibilidad a nivel mundial, en cuanto a consolidar indicadores de calidad y seguridad del paciente, en cuanto a la en relación con salud pública y con las comunidades y al fortalecimiento de los equipos de atención primaria. En ese contexto, ya terminando, ¿te preocupa algo de los sistemas sanitarios? Antes hablábamos de China por un lado en positivo, pero no sé si las políticas de Trump en el ámbito sanitario, donde algunas de las vacunas que antes se ponían normalmente las han quitado en la obligatoriedad de ponerlas en Estados Unidos. ¿Hay alguna cuestión de este tipo que preocupa a la hora de una organización como Wonka seguir avanzando en un entorno donde ha quitado financiación a la OMS? Es decir, en este entorno, ¿hay cosas que pueden preocupar de cara a los sistemas sanitarios y la atención primaria? Efectivamente que es un entorno convulso, como tú bien lo has dicho, ¿no? Y antes cuando hablábamos del tema de la perspectiva de género, de los logros y de lo fácil que puede ser perderlo, en este caso estamos viendo, ¿no?, un retroceso en este despliegue de la cobertura sanitaria universal por medidas, por un lado, como la desfinanciación de la OMS y por otro lado también en países concretos como Estados Unidos, de la retirada de la campaña de vacunación de determinadas enfermedades para toda la población, que va a tener un impacto igual no inmediato, pero en una serie de años, ¿no? Porque habrá cohortes de pacientes, de personas en la comunidad que no estén vacunadas y que sean más vulnerables a padecer enfermedades que en un principio se consideraban prácticamente o muy poco patógenas o prácticamente extinguidas, ¿no? Y eso tiene un impacto gravísimo, que no es un impacto económico inmediato, ¿no?, pero que va a tener un impacto social y económico a largo plazo, ¿no? Luego, otro tema importante que has mencionado es el tema de la cofinanciación por parte de los gobiernos, pues por ejemplo de medicinas esenciales, que eso es un tema que estamos hablando también. No puede ser que tú enfermes y el cubrir la medicación que te va a ayudar a mejorar tu salud te suponga un menoscabo económico tan importante que te mueras de hambre, ¿no? Entonces no tiene congruencia esto, ¿no? Por tanto, ese tema también lo estamos trabajando y estamos tratando de avanzar y todavía no lo hemos conseguido. O sea, que es una de las áreas que queremos mejorar, ¿no? Sin duda alguna. Por tanto, muchos retos por delante. Un poco, ¿qué te gustaría que dijeran de ti cuando termine tu etapa de presidenta de Wonka? ¿Cómo te gustaría volver a tu Zaragoza natal y dices, he hecho todo lo que me he planteado, mis retos se han cumplido, mis planes han ido para adelante, la medicina familiar está mejor? Un poco, ¿qué es lo que te gustaría que dijeran de ti? Bueno, yo creo sobre todo que todos aquellos que me han votado, ¿no?, que son las organizaciones de medicina de familia de todo el mundo, vean que la medicina de familia ha avanzado en cada uno de sus territorios, ¿no?, tanto en formación como en trabajo en equipo, como en estructuras, ¿no?, y que la Wonka ha tenido un papel clave para apoyarles en su avance, ¿no? Eso es importante. Fundamentalmente, saber que he puesto mi granito de arena como responsable de la organización para impulsar esas actividades en todas las regiones del mundo. También el refuerzo de la colaboración con la Organización Mundial de la Salud para convertirnos en un agente clave para las políticas sanitarias a nivel de la OMS, ¿no? De hecho, ahora en mayo iremos a la Asamblea Mundial de la Salud y estamos colaborando con los diferentes departamentos de la OMS en diferentes líneas de trabajo, ¿no?, en envejecimiento saludable, en salud mental, en enfermedades crónicas, en tema de respuesta a la pandemia y que por lo menos quede sobre la mesa que hemos ido trabajando año a año, los 4 años y medio que me quedan por delante, en esos retos y que vamos a entregar el testigo a las personas que nos sustituyan de la mejor manera posible para que sigan trabajando en esa línea, ¿no? Pues muchísimas gracias. Un lujo tenerte, un placer haber conversado contigo, dar un repaso a las visiones de tu pasado y las de presente y futuro.
Mil gracias por ponerte delante de una organización como WONCA y por ayudar a que la medicina de familia tenga el peso que debería tener o que debe tener en el mundo y en los diferentes países. Muchísimas gracias, Pilar. Un lujo tenerte, un placer. Gracias, ¿eh? Y yo recordaros que tener una médica o un médico de familia es un factor protector para la salud y que lo debemos luchar todos juntos, profesionales y comunidades, para seguir teniéndolo y seguir disfrutando de buena salud todos. Sin duda alguna, buen final para esta conversación. Es evidente que el papel de los médicos de familia es fundamental para conseguir esa mejora de la salud y por tanto, y mantenerlo durante un tiempo y por tanto reforzando los sistemas, las condiciones laborales, las maneras de conciliar el trabajo y la vida familiar, sin duda alguna ayuda a que eso sea posible. Mil gracias, Pilar. A Estupendo. seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un feliz año, ¿vale? Y que sea muy saludable. Un feliz año para ti y para Wonka. Gracias. Y Y estamos con Sergio Minué, médico de familia, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, responsable del centro colaborador de la OMS en España sobre atención primaria, que está en la Escuela Andaluza de Salud Pública, buen amigo, persona que conoce muy bien la atención primaria en el mundo y que ha trabajado en muchos países y por tanto tiene una visión global muy importante, ¿no? Un poco, ¿qué implica? Un poco me voy a ir al hecho de ser centro colaborador y un poco qué es lo que aporta ser centro colaborador de la OMS para la mejora de la atención primaria en un contexto donde la atención primaria está más bien que mal que bien en la mayoría de los países del mundo. ¿Qué puede aportar un centro como el que diriges sobre la mejora de la atención primaria, Sergio? Bien, yo creo que la idea de la Organización Mundial de la Salud, casi desde el principio de su creación, de contar con centros colaboradores, es de poder apoyar parte de sus políticas, de sus estrategias, en centros que estuvieran, en primer lugar, en sintonía con ella y, por otra parte, que a la vez le permitieran ampliar la magnitud de sus aproximaciones, de sus trabajos, de sus reflexiones en relación con la salud en el mundo, ¿no? Actualmente hay cerca de 900, no llegan, 800 y pico centros colaboradores de OMS en el mundo. Es muy probable que con las decisiones en materia de salud del gobierno norteamericano actual, la OMS se tenga que apoyar mucho más de lo que ha hecho hasta ahora en los centros colaboradores, precisamente por la reducción tan brutal de personal que las decisiones de Trump han implicado en el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y específicamente en nuestro país solamente hay 12 centros colaboradores de OMS, solo uno en Andalucía, que es el nuestro, el de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En atención primaria, por mucho que siempre hable la Organización Mundial de la Salud de lo importante que es la atención primaria, y de hecho la famosa declaración de Alma-Ata es una declaración de OMS, solo hay de los 820 y tantos centros colaboradores, solo hay 13 que trabajan de manera más o menos específica en atención primaria de salud. Y ninguno de esos 13 está en Latinoamérica. En Europa hay varios, fundamentalmente en el norte de Europa, en el ámbito, podríamos decir, británico-nórdico, y por eso yo creo que el nombramiento de las dos últimas presidentas de WONCA es especialmente importante, ¿no? Y en ese sentido, Por sí. contestar a tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas quizá, eh, un centro colaborador esencialmente está destinado a favorecer, facilitar, fortalecer las estrategias de OMS. Uno de los errores que se comete habitualmente por autoridades gubernamentales, en este caso españolas, es pensar que nosotros vamos a decir a la OMS en lo que nos gustaría trabajar como centro colaborador. Nunca es así. La OMS te dice exactamente para qué quiere contar contigo, en qué líneas de trabajo vas a trabajar
Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, desde el año 2013 hemos trabajado específicamente en dos temas. Cómo apoyar a la OMS en el desarrollo de estrategias de servicios integrados centrados en las personas con énfasis en atención primaria, que fue la primera parte de nuestro desarrollo histórico en estos años. Y desde el año 2021, muy ligado lógicamente a lo que fue la declaración de Astana, organizada también por la Organización Mundial de la Salud, es apoyarles en la difusión, en el conocimiento, en la implementación de las estrategias derivadas de la conferencia de Astana. Y en esa visión global que de alguna forma aporta estar en un centro colaborador, en las reuniones que se hacen de los centros colaboradores en atención primaria, ¿cómo tú ves, tú que tienes una perspectiva internacional importante, cómo ves la atención primaria en el mundo en este momento? Yo siempre cuento en las clases que nunca hemos estado mejor y nunca hemos estado peor. E intento explicarlo. Nunca hemos estado mejor porque desde hace aproximadamente 10 años, entidades que claramente estaban en contra de un modelo de atención primaria como se entiende en Europa, o como se entendía en Alma Ata, en el sentido de una atención primaria integral que atienda todas las necesidades de la población, de una determinada población, sean del tipo que sea. Ese modelo fue boicoteado, fue bombardeado en cierta manera, minado por los grandes poderes económicos. Me refiero, un año después de Alma Ata, que fue en el año 78, un año después, en el 79, el Banco Mundial establece su propio modelo de atención primaria, que era una atención primaria selectiva, se llamaba así, que era cuatro servicios: rehidratación oral, lactancia materna, vacunación e inicialmente malaria, que se sustituyó por el control del niño sano. Cuatro servicios, como digo, pero para pobres de países pobres. Esa era la idea que tenía atención primaria, Banco Mundial, la Rockefeller Foundation, posteriormente el Fondo Monetario Internacional, el famoso consenso de Washington iba un poco en esa dirección. Pero la demostración, la evidencia científica sobre lo importante que es tener una atención primaria integral fuerte para un país desde el punto de vista de ahorro de costes, mejora de la salud, reducción de inequidades y demás, ha sido tan tremenda, no hay ninguna intervención en materia de organización de servicios que tenga tanto impacto, que hasta el propio Banco Mundial, por supuesto OCDE, por supuesto Banco Interamericano de Desarrollo, han acabado incluso, hasta la llegada de Trump, el propio gobierno norteamericano, han acabado por aceptar que la mejor manera de mantener sistemas sanitarios sostenibles, que reduzcan desigualdades y con una énfasis en la cobertura universal, es tener atención primaria fuerte. Esa es la parte buena. La parte mala, pues que evidentemente el nivel decepción, de burnout, de hartazgo que tienen los profesionales de atención primaria, específicamente los médicos de familia, en el mundo es global. Ya miremos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, o por supuesto países como Brasil, Colombia y por supuesto España, del ámbito que sea, el nivel de hartazgo que tienen los profesionales es muy alto. Hasta el punto de que ya no solamente faltan médicos de familia en zonas remotas de Brasil, o de México, sino que faltan aproximadamente el 25% de la población norteamericana o canadiense, me refiero estadounidense o canadiense, no tiene médico de familia. Y no tiene médico porque nadie quiere ser médico de familia. Ese yo creo que es el gran desafío en una situación en que en cambio se ha acabado por aceptar que la atención primaria es imprescindible. Es una paradoja. Una paradoja, sin duda alguna. En esa paradoja, ¿qué errores generan las políticas que se están llevando a cabo por los diferentes países para que este burnout, esa quemar, que tienen esa sensación de rotura de sus principios de trabajo que tienen los médicos de familia, sigan existiendo y no se mejoren? ¿Cuáles son esos errores de las políticas más habituales? Yo creo que evidentemente tiene mucho que ver con que no es una prioridad, no está en la agenda política. En la agenda de la mayor parte de los países en materia de salud están otro tipo de prioridades. Por supuesto, generalmente en lo que se suele llamar la frontera del conocimiento, ese eufemismo que engloba siempre el estar trabajando con
biomoléculas, genética, inteligencias artificiales y demás historia. Y claro, la atención primaria parece una cosa como del siglo XIX, una cosa pasada, aburrida, que consiste simplemente en atender a personas. Entonces, eso no vende políticamente, no vende electoralmente, aunque luego todos los ciudadanos reclamen no tener que esperar 20 días, como ocurre en la mayor parte de los servicios de salud de España, para ser atendidos por un médico de familia. Y al no estar en la agenda política, eso supone que evidentemente el nivel de deterioro de atención primaria no es una cuestión brusca, es una cuestión progresiva que va ocurriendo en todos los países. Atención primaria cada vez atiende en casi todos los países, cada vez personas que tienen más problemas y que además son más exigentes con respecto a los servicios que esperan, y en cambio no se cuida no solamente el trabajo de los profesionales de la atención primaria, me refiero en cuanto a inversión, en cuanto a tiempo disponible, sino tampoco se cuida en la manera de permitirles prestigio, carrera profesional y demás. No hablemos, por supuesto, de las zonas más vulnerables, las zonas donde la población está realmente más desfavorecida, donde es más pobre, donde hay más condiciones de violencia, de aislamiento, donde el abandono es completo y absoluto. Y eso hace que los profesionales, por ejemplo, datos de la Commonwealth Fund, que además es el club de los ricos, de los 10 países más ricos del mundo, donde además la inversión en salud es alta, donde además el salario de los profesionales es muy alto. En una encuesta que se hizo en el año 2024, profesionales con más de médicos de familia con más de 55 años, aproximadamente el 60% en muchos países estaba pensando en abandonar la profesión, no el trabajo de médico de familia, para dedicarse a otra parte de la medicina, en abandonarla cerca del 65%. En Noruega, en países como Países Bajos, lo cual da idea del nivel de hartazgo que tienen los profesionales en los países altos, de ingresos altos. No digamos nada en los países, evidentemente, donde los médicos de familia cobran muy poco, ¿no? Es decir, has hablado de hartazgo, has hablado de una situación muy difícil. ¿Y cómo está España en ese entorno? Es decir, hablabas de los países ricos, donde los médicos de familia cobran un sueldo mucho mayor que en España. España está en una situación donde las zonas más desfavorecidas difícilmente se cubren, donde la gente se concentra en las ciudades básicamente y por tanto una situación complicada, ¿no? A nivel de la respuesta que da España ante la situación de la atención primaria, ¿no? ¿No, Sergio? España, yo creo que como, vamos, yo creo que somos un país, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Hola. Sí, 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 te escucho, te Bien. escucho. Es, es un país maravilloso, pero tiene dos rasgos culturales peculiares, ¿no? Uno es que tiene mucha tendencia a engañarse a sí misma. Y la otra es que es un poco el país del cartón piedra. Es decir, es muy aparatoso, parece que las cosas están muy bien, pero por detrás en muchas ocasiones no hay nada. De hecho, así se comenta que ganaron los reyes católicos a Boabdil la toma de Granada, en la ciudad a la que pertenecemos nosotros. Lo digo por una razón, porque España siempre hemos estado con la tranquilidad de que tenemos una de las mejores atenciones primarias del mundo o incluso la mejor atención primaria del mundo. Eso lo han dicho todos los ministros, ministras, consejeros y consejeras. Y es cierto que tenemos un sistema, yo creo que podríamos decir, presentable, aparente, pero que se ha ido deteriorando con el paso de las décadas, de los años, especialmente en atención primaria, y no se ha hecho nada por reflotarla y sobre todo por readaptarla a la realidad de los nuevos tiempos. El sistema, desde el punto de vista de organización en atención primaria en España, es exactamente el mismo que el del año 1984. No se ha modificado ni la forma de contratación, ni la forma de relación laboral, ni el tipo de profesionales que hay en el equipo, ni el funcionamiento. Al contrario, el progreso ha sido
de retroceso, puesto que la autonomía que podían tener los equipos de atención primaria a finales de los 80, desde luego no la tienen ahora. Entonces, en ese sentido, los profesionales en atención primaria en España están enormemente desmotivados, con muy pocas expectativas, además de que esto pueda cambiar, porque todas las alternativas que surgen de arriba, de sociedades científicas, son los de siempre, son las mismas medidas de siempre. Es paradójico que ahora la discusión que hay sobre el estatuto, cuando el estatuto debería reformarse de una manera absolutamente radical y no en la manera ni que lo está defendiendo el ministerio ni los sindicatos, que es mantener el status quo. La atención primaria en España necesita un cambio absolutamente radical. Somos el único país de Europa donde los profesionales, los médicos de atención primaria son funcionarios. Funcionarios además donde pueden ir a la cárcel y salir de la cárcel y volver a su plaza. Entonces, con un modelo tan obsoleto, es muy difícil que la atención primaria pueda atraer a las nuevas generaciones y, por lo tanto, dar respuesta a los retos que tiene planteados. En ese entorno, me voy a lo internacional, de lo local a lo internacional. Sí. Tú antes decías, el hecho de las presidencias de Wonka pueden ayudar a que el sistema pueda entender lo que pasa en América Latina, probablemente en favorecer determinados movimientos. Esa unión Wonka-OMS, ¿en qué puede ayudar a todo este proceso? Bien, Wonka, al fin y al cabo, aglutina a todas las sociedades profesionales de medicina de familia del mundo. Y en ese sentido forma parte de un lobby. El lobby no necesariamente es algo negativo. Y de hecho la presidenta actual, Viviana Martínez Bianchi, que es una médico de familia eh, argentina, pero que nacionalizada norteamericana, que vive y trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, es una experta precisamente en la construcción de lobby. Yo hablando con ella muchas veces me di cuenta de la importancia que tiene construir lobbies, en el buen sentido de la palabra. Los países tienen que tener una legislación sobre lobbies. España en ese sentido, una vez más, va por detrás de otros países. Pero el lobby esencialmente lo que intenta es defender los intereses del grupo al que pertenece ese lobby. Y en ese sentido, evidentemente, la medicina de familia necesita tener capacidad de influencia, no de presión, de influencia sobre los que toman las decisiones políticas. El hecho de que evidentemente la presidenta de Wonka actual, que como he dicho es la doctora Martínez Bianchi, como la próxima, que va a ser la doctora Pilar Astier, sean latinoamericanas, hablen español, desde luego posiciona muy bien a España en primer lugar y por supuesto a la comunidad latinoamericana en el mundo, porque no hay que olvidar que Wonka es una organización que ha estado bajo el dominio anglosajón, como suele ser habitual prácticamente en todas las sociedades médicas del mundo, durante muchos años. De los 20 presidentes, prácticamente 11 han sido del ámbito anglosajón y el resto han sido todo de países europeos, con algún detalle exótico de dos de Hong Kong y uno de África, ¿no? Nunca había habido alguien que hablara español como lengua nativa y en ese sentido yo creo que es un avance importante para, en primer lugar, posicionar todo lo bueno que se ha producido en atención primaria, específicamente en medicina de familia en países de habla hispana, y más específicamente cuando entre en vigor el periodo de mandato de Pilar Astier, a ver si es posible que España tenga en consideración que una médica de familia española es la presidenta de la Asociación de Médicos de Familia del mundo. Eh, por desgracia soy también un poco escéptico, porque con el nombramiento de Pilar Astier, que no fue fácil, porque además su antecesora era también mujer y era también de habla hispana, sí hubo varias entrevistas en medios de comunicación, pero una vez que pasó ese momento de efervescencia, nunca más se supo. No creo que la haya recibido ni que esté trabajando con ella de cara a ver posibilidades de colaboración la mayor parte de las consejerías de salud de España, ni siquiera probablemente sepan que ha sido nombrada presidenta. El ministerio también tengo dudas de hasta qué punto va
a establecer una alianza, podríamos decir, que lleve a productos y a frutos concretos. Pero yo creo que evidentemente posiciona, por una parte, la fortaleza que tiene la medicina de familia en España, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista, incluso podríamos decir ahora ya de la capacidad de influencia, y ojalá eso sirva para reorientar las políticas un poquito hacia la atención primaria. Pero ya te digo que tampoco es que sea especialmente optimista, ¿no? Lo sé, te conozco y por tanto sé que no eres optimista. Un poco para terminar, Sergio. Wonka OMS, ¿no? En qué sentido tu papel como centro colaborador con influencia en las políticas de la OMS en atención primaria de alguna forma, aunque sea a través de las acciones que manda la OMS a hacer al centro colaborador? ¿Qué crees que puede haber esa alianza OMS-UONCA para ayudar a que esa situación un tanto triste de alguna forma, un tanto crítica de alguna forma de la atención primaria pudiera mejorar y pudiéramos ir hacia una mejor atención primaria en el mundo? Bueno, yo creo que en primer lugar OMS ha tenido una mirada, y lo que voy a decir es muy políticamente incorrecto, durante muchos años de mucho recelo, por no decir incluso de hostilidad, hacia la medicina de familia, hasta el punto que ha habido y sigue habiendo en algunos países del mundo y en algunos de los headquarters, de los centros de referencia de OMS, de OPS, gente que es bastante hostil hacia la medicina de familia. Afortunadamente eso fue cambiando y en los últimos años ha habido un cierto acercamiento y un cierto reconocimiento de que lo que yo creo, no puede haber atención primaria sin médicos de familia. Una atención primaria sin médicos de familia es una atención primaria de pobres para pobres, donde evidentemente no va a resolver los problemas de salud de la población porque se necesita médicos de atención primaria, pero además enormemente expertos y por lo tanto especialistas, ¿no? Viviana Martínez Bianchi, de hecho, fue enlace del Comité Ejecutivo de WONCA con OMS para el desarrollo de las políticas. En la definición de Astana hubo participación en ese momento de lo que era la presidenta Amanda Hope de WONCA y además de miembros del Comité Ejecutivo. Por lo tanto, yo sí que creo que se está produciendo en la última década una convergencia entre OMS y WONCA que evidentemente beneficia tanto al fortalecimiento de la estrategia de APS de OMS, como a la vez en el reforzamiento del reconocimiento de la importancia de los médicos de familia dentro de la atención primaria, ¿no? Pero bien es verdad que hay que reconocer que OMS está ahora mismo en una situación especialmente crítica, precisamente por la reducción del financiamiento no solamente ya desde Estados Unidos, sino de otros países que comparten esa estrategia de reducción de lo público, de falta de prioridad por la salud que tiene actualmente el gobierno norteamericano. Entonces, en ese sentido, van a ser años complejos, pero que está muy claro que sin una alianza entre OMS y WONCA, todavía va a ser más difícil poder avanzar. Pues a ver lo que es posible. Seguro que tú con tu papel y con tu influencia en lo que es el mundo latinoamericano por un lado y anglosajón por otra, tu papel en la dirección del centro colaborador en España puede ayudar de alguna forma a que el papel de la atención primaria no se reduzca, sino que pueda ayudar a avanzar de alguna forma. Te agradezco mucho, Sergio. Una cosa que, Sí, dime. ¿Sí? sí, solo una puntualización que me parece muy importante. Tanto Viviana Martínez Bianchi como Pilar Astier son clínicas. Es decir, en ningún momento han abandonado, aparte de que tienen un currículum excelente las dos, ningún momento han abandonado la atención clínica, la atención a los pacientes. Y eso, desde luego, yo creo que es un activo muy poderoso en manos de las dos. Pues te agradezco muchísimo. Sin duda alguna, ese poder hispanohablante seguro que puede tener un papel fundamental en la mejora de la atención primaria. Y con gente como tú al lado, mucho más. Muchas gracias, Sergio. Un Muchas placer, gracias, como no. Joan. Estamos con Remedios Martín. Remedios es la presidenta de la SENFIC
y un elemento muy importante para la SENFIC a nivel de toda la proyección internacional que tiene una sociedad científica de médicos de familia y de médicas de familia es la presencia de tener la presidencia de la WONCA, ¿no? ¿Qué significa para la medicina familiar española tener que la presidencia de la WONCA esté en manos de una representante de la SENFIC? Bueno, pues Wonka es un entorno, y digo es un entorno porque es una organización formada por médicos y médicas de familia de todo el mundo. Es como, aunque suena un poco pretenciosa la comparación, pero es como la OMS, ¿no? Que está en todos los continentes, en todos los entornos donde hay medicina de familia y que Senfit y sobre todo que una socia de Senfit vaya a ser, porque ahora es presidenta electa, pero será la presidenta de este organismo, es pues eso, como tener un presidente en la OMS y además que sea mujer, ya que la medicina de familia está feminizada y que sea una mujer española y de la Senfit para nosotros es un orgullo. Pero no solo un orgullo como sociedad científica, es un orgullo como institución y sobre todo como país. También creo que es muy importante poner en valor la figura, la figura de que una médica de familia española esté en un entorno internacional como es la WONCA. En ese sentido, también da una proyección internacional de la medicina de familia española, ¿no? Del papel de la atención primaria en España que ha tenido durante muchos años, pero probablemente pasa en España y pasa en muchos otros países que la atención primaria atraviesa dificultades, ¿no? ¿Cómo las analizas esas dificultades y qué papel crees que puede tener la UNCA para minimizar esta situación? Pues mira, curiosamente la WONCA nos mira mucho a España. La WONCA, como la OMS Europa, uno de los referentes a nivel de sistema sanitario es el sistema sanitario español. Y cómo trabajamos y cómo nos formamos los médicos y médicas de familia en nuestro entorno, para ellos es, digamos, una línea de trabajo muy interesante. La vía MIR, que evidentemente estamos en un momento ahora complicado, viene el MIR y todo el mundo está súper agobiado, es una vía de formación que homogeneiza al final la formación de los médicos y médicas de familia en este caso, de España, en nuestro ámbito. Y esto es algo que quieren copiar en muchos países. En otros países, la formación de los médicos y de las médicas de familia se hace en un posgrado en la universidad y no es homogéneo incluso dentro de los mismos países. Entonces, solo la forma, digamos, de que cómo nos formamos en nuestro país genera en WONCA un gran atractivo y un gran interés. La situación laboral, la situación en la que nos encontramos, realmente es una situación muy similar en muchos países. O sea, ahora mismo en Europa hay un problema de la medicina de familia en todos los entornos. Hay un déficit de médicos y médicas de familia en todos los países. La situación a nivel contractual en nuestro país es diferente porque dependemos del Sistema Nacional de Salud. En otros países es más desde el ámbito laboral y casi desde el ámbito autónomo o vinculados a la universidad o vinculados a hospitales incluso. Y eso hace que lo que es el ámbito contractual en WONCA sea muy diferencial. De hecho, WONCA está formada sobre todo por sociedades científicas, por academias de medicina de familia y por entidades sobre todo del ámbito académico y científico, no tanto del ámbito del sindicato laboral. Entonces, lo que son las condiciones laborales, pues se miran pues como en cada país es, pero lo que es ahora un problema es que realmente la atención primaria en todos los países está en un momento difícil y en un momento crítico. Una cosa que decías antes es el papel importante que tiene España en el ámbito de la formación de los médicos de familia. En general es un sistema muy atractivo y muy valorado, ¿no? ¿Cómo crees que tú antes decías nos miran a España por nuestro Mm. papel como sistema y también por el tema de formación? ¿Cómo ves el tema de la formación y qué crees que debe avanzarse para mejorar este nivel formativo de la medicina de familia? Bueno, nosotros estamos muy convencidos de que nuestro sistema formativo es homogéneo. Cualquier residente que se forme en cualquier punto de España va a tener el mismo programa de la especialidad y sobre este va a generar y a adquirir sus competencias. En este momento tenemos un nuevo programa de la especialidad que es de julio
del 2024, que es el que ahora se va a implementar, y es un programa muy centrado, por supuesto, en las competencias que hemos de adquirir como médicos y médicas de familia, que viene ya del programa anterior del 2005, pero en esta ocasión va a estar muy vinculado a la atención primaria, muy centrado en el ámbito de actuación propio nuestro, son nuestras consultas de atención primaria. Y para nosotros es un modelo, ya te digo, es un modelo que llevamos 40 años, o sea, la medicina de familia empezó hace más de 40 años y se han formado desde el año 95, por supuesto, todas las generaciones tienen que formarse vía MIR, con lo cual de esta manera se homogeneiza. Tenemos esta mirada puesta en entornos de grupos de trabajo como, por ejemplo, EURAC, que es el espacio de Wonka donde se trabajan los aspectos formativos y de nuevo volvemos a lo mismo. Claramente hay que mejorar la formación, evidentemente, porque todo tiene que progresar y sobre todo hay que mejorarla porque las competencias de los médicos y de las médicas de familia van cambiando con los cambios epidemiológicos de la población, con las nuevas innovaciones y las nuevas técnicas diagnósticas. O sea, hay que adaptarse a los medios, hay que adaptarse a las necesidades sociales, hay que adaptarse a la innovación, pero yo creo que esto dentro de un programa de la especialidad se puede llevar a cabo sin ningún problema. No es la formación el problema que tiene ahora mismo la atención primaria, ni mucho menos, ¿eh? Es evidente. De todas formas, digo, ¿qué se puede aprender desde España en una organización como la UONCA para mejorar determinadas cuestiones en el ámbito de la formación, en el ámbito de las condiciones, en el ámbito de la mejora del sistema en ese sentido? ¿Qué crees que puede aportar una sociedad como la UONCA, una organización como la UONCA, para la atención primaria en España? ¿Crees? ¿Qué le puede Pues aportar? mira, yo creo que en este momento Wonka tiene sobre la mesa algo tan importante como es la formación en el grado para captar vocaciones. Y ya te digo que ahora mismo el problema que tenemos en atención primaria es un problema de recursos humanos, de conseguir vincular a los jóvenes y a las jóvenes recién egresados para que se formen como médicos y médicas de familia. Y no es un problema solo de nuestro ámbito, es un problema que ya ocurre en Europa y es un problema que está ocurriendo en todo el ámbito de Wonka. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre pues claramente porque hay muchas especialidades hoy por hoy, la competición en número de especialidades es muy alta, aunque claramente las necesidades sociales de la población, de los ciudadanos, están sobre todo basadas en la atención primaria, pero los sistemas siguen estando especializando a los médicos y a las médicas en entornos distintos al que realmente se necesita, que es la atención primaria. Pero esto es uno de los problemas. ¿Cómo se podría también trabajar desde este aspecto? Por supuesto, trabajando en la universidad. Las universidades desde el siglo pasado, desde el siglo XX, se fueron poco a poco haciendo entornos de superespecialización, ¿no? O de subespecialización incluso, y no tanto entornos más con la mirada generalista, que es lo que realmente tienes que formar a los médicos y a las médicas en la universidad. Tienes que tener esa mirada desde la mirada de qué es ser médico, la parte humanista, pero sobre todo la parte clínica, y una parte clínica que es muy basada en el generalismo, que somos medicina de familia y medicina interna, cada uno en su ámbito, pero somos las dos entidades más generalistas, ¿eh? Aunque ahora también está geriatría, pero la geriatría no deja de ser un paso más con la medicina de familia y la medicina interna. Y esto es lo que realmente en Wonka se ha de trabajar mucho. Cómo conseguir llegar a hacer que el mundo universitario en todos los entornos se impregne otra vez de lo que es la mirada generalista y se impregne otra vez de lo que es volver a las raíces de la medicina, que es formar esos médicos que están delante del paciente con una mirada muy amplia, muy holística y sobre todo muy humanista. En ese sentido, un poco ya para ir terminando, en un contexto de que las universidades no tienen un peso, la primaria no tiene un peso en la universidad, y eso es un problema que hay que mejorar sin duda alguna, que probablemente también encontramos una situación, decías, de falta de profesionales en los diversos países. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar como presidenta de la sociedad más importante de médicos de familia española
para desde una posición incluso que ahora tiene una visión, un papel internacional muy importante desde Wonka, a los jóvenes médicos de familia? ¿Qué te gustaría decirles para animar, para favorecer un mayor peso de la medicina familiar en ese proceso? Pues mira, como médica de familia tengo muy claro que es la especialidad que más puede aportar a la ciudadanía, a los pacientes, a las personas. Claramente es la que más puede aportar. Y eso es un mensaje que hemos de dar a los jóvenes. Cuando los jóvenes ven la medicina de familia, no ven detrás todas las bondades que hay. No es sencillo ser médico de familia porque tenemos que tener en nuestra cabeza todas las especialidades. Somos los expertos en lo más frecuente, somos los expertos también en lo más prevalente y sobre todo en lo que ahora es importante en nuestras generaciones, que es poder prevenir, poder hacer promoción, poder, por supuesto, hacer diagnóstico, pero sobre todo trabajar mucho con lo que ahora hablaba al principio de los cambios epidemiológicos en nuestro entorno. Tenemos un gran reto que es la formación en la multimorbilidad, la formación en aquellos pacientes crónicos, complejos, frágiles, polimedicados. Esa sí que es la medicina de familia del futuro, la que está con los ciudadanos en el entorno que necesitan, que son en la comunidad. A los jóvenes hay que enseñarles que el mundo está fuera del hospital, que el hospital es solo un entorno en el que van pacientes enfermos y son la cumbre o el pico de la pirámide, pero que la mayoría de la población está fuera y es a la que hay que atender. Y sobre todo hay que tener una mirada que es no tanto desde la enfermedad, sino desde la salud. La medicina de familia es salutogénica y ahí es donde tenemos que incidir. Hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con el entorno preventivo, hay que trabajar con los determinantes sociales, hay que trabajar con todos esos entornos que enriquecen tanto a la medicina, pero sobre todo hay que trabajar con las personas. Y no es que en el hospital no se trabaje con personas, faltaría más, todos somos médicos y hemos trabajado en el hospital, pero el hospital se centra mucho en la enfermedad de las personas y nosotros nos centramos en las personas que pueden tener enfermedades y sobre todo en las personas que necesitan el apoyo para hacer una vida saludable y sobre todo que no enfermen. Pues sin duda alguna, muchos deseos has puesto encima de la mesa. Esperemos que sean posibles, que el 2026 y los años venideros ayuden a mejorar el sistema sanitario español, que el número de médicos y médicas de familia que faltan se cubran de una forma más importante y que el sistema sanitario se base en una atención primaria fuerte, robusta y que permita que el sistema sanitario español mejore y sin duda alguna los sistemas sanitarios de todo el mundo. Mil gracias, Remedios, un placer estar contigo como siempre. Muchas gracias. Joan Carles, al contrario, un placer estar contigo y gracias por estos deseos que has puesto para el 2026, que de verdad que los comparto contigo, ¿eh? Pues nada, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, mil gracias. Y han podido escuchar ideas clave que convergen en un mismo mensaje, diría yo. Sin una atención primaria fuerte no hay un sistema sanitario sostenible, pero para eso hay que hacer cosas. No podemos vivir de las rentas, no podemos pensar que España tiene un maravilloso sistema, no podemos pensar que a pesar de que exportamos ideas y una evolución durante muchos años de la atención primaria y de su proceso MIR de formación de los mismos, con eso tenemos que conformarnos. Es evidente que en ese sentido hay que hacer una inversión en salud, hay que trabajar para que los médicos y médicas de familia tengan unas mejores condiciones de trabajo, puedan tener o seguir teniendo una mejor formación, una mejor continuidad en el puesto de trabajo, para tener una longitudinalidad de la atención que reciben los pacientes y sin duda alguna tener en cuenta que la atención primaria no solo es la atención que se presta en el centro de salud, sino el ámbito preventivo, la comunidad, el domicilio, desde un punto de vista de la equidad como un aspecto fundamental. Yo creo que hemos tenido tres miradas de Pilar Astier, Sergio Minué y Remedios Martín, que nos han dicho que los retos son importantes, pero también lo son las oportunidades. Es evidente que hay que reforzar equipos, hay que apostar por la formación, hay que apostar por la investigación y tiene que haber un liderazgo profesional diferente probablemente al que hemos tenido hasta ahora. Creo que tiene que haber cambios para poder facilitar
una mejora de la atención primaria y situar realmente a las personas en el centro de las decisiones como elemento imprescindible. Es evidente que cuidar la atención primaria es cuidar a todos y a todas y es construir sistemas de salud más cercanos, más justos y más humanos. Gracias por acompañarnos en este nuevo Salud con Alma de este 2026, este primero del año. Gracias a los técnicos de Granada Digital por estar siempre ahí, por ayudar a que este programa salga, tanto por YouTube como por Facebook Live. Nos vemos la semana que viene, un nuevo programa. Muchas gracias. Buenas noches.